Hola, hola. Hola a todos, un abrazo, un saludo muy cariñoso. Hoy día es un día muy especial, de la Semana Internacional de las Personas Sordas, así que estamos celebrando toda esta semana. Tenemos temas específicos por cada día, desde el lunes hasta el domingo 27 de septiembre, en que conmemoramos esta Semana Internacional. Celebramos y visibilizamos los derechos humanos, un montón de temáticas muy importantes en las que se trata no solo de celebrar, sino de avanzar y lograr muchos objetivos para mejorar la posibilidad, la accesibilidad, el desarrollo, el ejercicio de derechos humanos, el acceso a la educación, a la salud, al trabajo y un montón de temáticas relevantes. Hoy día estamos muy felices en Chile, también personas de Sudamérica, de América que nos estén mirando, porque tenemos un invitado muy importante, el señor Joseph Murray, presidente de la Federación Mundial de Sordos. Así que lo queremos invitar. Espera. Hola, muchas gracias por la invitación. Alexis, muchas gracias. Sí, queremos hoy día conversar contigo. Primero preguntarte sobre tu experiencia, que te puedas presentar. Y bueno, en el fondo, en el transcurso de los años, tú has tenido mucha experiencia, has logrado llegar a este cargo de presidente mundial de la Federación Mundial de Sordos. Entonces, quisiera que nos contaras un poco los pasos que has dado para conseguir este logro tan importante dentro de la federación. Decirles que muchas gracias, decirles que desde la Federación Mundial de Sordos nos sentimos muy contentos de estar pues con ustedes en este momento. También comentarles que mis inicios en la Federación Mundial de Sordos fueron también en lo que tuvo que ver con la parte del capítulo de jóvenes, y también he trabajado en Europa por un buen tiempo. He estado viajando por diferentes países, trabajando con diferentes personas sordas desde la Federación Mundial de Sordos. Lo estamos haciendo nuestro trabajo en diferentes países del mundo. Nos sorprende ver para nosotros como Federación Mundial de Sordos que desde 1995 hicimos ese primer campamento de jóvenes alrededor del mundo. Ese primer campamento que nosotros tuvimos fue una experiencia muy importante, muy buena para toda la WFD, porque el trabajo que hicimos se vio reflejado allí, ese trabajo desde 1951. En ese momento nosotros siempre buscamos que los jóvenes estuvieran involucrados con nosotros. ¿Perdón? Sí. Buscamos entonces que los jóvenes estuvieran involucrados con nosotros en ese momento, y tuvimos al segundo presidente 4 años después. Ese primer campamento que tuvimos de jóvenes involucró mucho a los jóvenes sordos en el trabajo que estamos haciendo. Hicimos también un trabajo de formación de estos líderes, y desde ese momento hasta ahora ya hemos formado a 1.500 jóvenes sordos en estos campamentos. Porque lo que buscamos es que quien participe o participara de estos campamentos sirviera para replicar la información en sus países de donde venían, que no solamente se quedaran ellos con la información, sino que también las llevaran a sus propios países. Este trabajo en el capítulo de jóvenes pues ha servido mucho, y pues heme aquí
aquí estoy, he cambiado ya un poco de lo que fue ese trabajo en ese momento. También he sido parte de la junta directiva de la WFD por 12 años y mi trabajo se ha enfocado mucho en el tema de los derechos humanos. He estado viajando también a varios países de Sudamérica, de hecho estuve ya 3 veces en Chile, he estado trabajando con ustedes y también fui vicepresidente de la federación. En este momento soy el presidente y ya llevo un año como tal. Ahora pues que estamos viviendo toda la pandemia alrededor del mundo, la pandemia del COVID-19, pues nosotros sabemos que que esta pandemia ha afectado a las diferentes asociaciones de las personas sordas alrededor del mundo. Por eso nosotros como Federación Mundial de Sordos estamos trabajando fuertemente con las diferentes asociaciones en todo el mundo. Entendemos que obviamente la pandemia nos ha afectado, pero también nos ha dado oportunidades y nos ha abierto espacios como lo es este espacio de encuentro virtual. Coméntanos un poco sobre la experiencia de los campamentos, porque hay personas jóvenes en el fondo que participaron, personas chilenas que participaron en el campamento, bueno, y tú también viniste mochileando al sur de nuestro país. De hecho, estuve en Chile, estuve en Santiago también y estuvimos más al sur. Eso fue en el año de 1998. Para el año de 1900, y no sé si el de usted, esta es la seña, Concepciones, perdón, esa seña, entonces estuvimos allá con ustedes, fue muy bueno podernos encontrar en ese momento, en ese encuentro, y pues ya hemos tenido también otros momentos en los cuales hemos trabajado con la asociación, y pues seguimos siendo amigos desde ese momento, obviamente no nos olvidamos. Pasando entonces a la siguiente pregunta. Esta semana conmemoramos distintos temas para cada día, ¿no es cierto?, relacionados con los derechos humanos. Bueno, cada año hay un lema central y este año 2020 hay un lema central para la conmemoración de la Semana Internacional que tiene que ver con la lengua de señas para todos. Quisiera que nos explicaras qué significa y cuál es el objetivo de este lema de la lengua de señas para todos. Bueno, la Semana Internacional de la Persona Sorda habla acerca de la lengua de señas, ¿no? Entonces es Semana Internacional de la Persona Sorda y también de la lengua de señas. Entonces estamos trabajando bajo estos dos temas y esta Semana Internacional de la Persona Sorda tiene como lema el de que la accesibilidad es un derecho humano y por lo tanto, pues ese derecho humano para las personas sordas también tiene que ver con claramente lo que tiene que ver, pues no solamente los derechos de la persona sorda, sino que se vea esta semana, se visibilice que se requiere el acceso a la lengua de señas, que a través de la lengua de señas nosotros podemos acceder a diferentes espacios. Eso es lo que nosotros estamos trabajando durante esta semana. Y precisamente mañana, 23 de septiembre, vamos a estar en el Día Internacional de la Lengua de Señas, cuyo tema es lengua de señas para todos. La Junta Directiva de la WFD ha decidido este tema precisamente porque de manera internacional pues estamos viendo que existe pues la lengua de señas y también ya la Organización de las Naciones Unidas en una sesión ha votado para que se reconozca la lengua de señas de las personas sordas. Y nosotros, pues ha sido también gracias a esa incidencia que la WFD ha hecho con la Organización de las Naciones Unidas. Y queremos, pues, que esto que ya ha ratificado la ONU desde el año 2017, entonces se siga promoviendo, porque se ha trabajado
pero de una manera muy pequeña. Entonces, nos estamos dando cuenta que ya varias personas están entendiendo este mensaje, las personas sordas, los gobiernos, los políticos, las asociaciones. Queremos que también entiendan este mensaje, queremos que lo conozcan, que sea para todos, que comprendan realmente, pues que la lengua de señas es para todos y que pues no queremos que se pierda este derecho que ya nosotros tenemos como personas sordas. No solamente, perdón, error de intérprete, pensar que es lengua de señas para todos, para los niños, para personas hipoacúsicas, para personas con implante, para adultos sordos, lengua de señas para todos. Además de eso, también pensar en las familias que tienen hijos sordos, que también puedan aprender la lengua de señas, porque la educación de estos niños en entornos de familias oyentes no es fácil. Entonces, que se pueda tener la accesibilidad a través de aprender la lengua de señas. Y también pensar en otros actores de la comunidad sorda, como por ejemplo los CODA, los hijos oyentes de familias sordas o de padres sordos, que también exista esa accesibilidad para ellos a la lengua de señas, que puedan aprender la lengua de señas y que sea para todos. Algo muy importante que nosotros queremos dejar claro es que la lengua de señas es el idioma de la comunidad sorda y que nosotros como comunidad sorda todavía no hemos alcanzado esa equidad, esa completa equidad en comparación con otras personas. Queremos que alcanzar nuestros derechos a través de esa completa equidad y para eso pues también hay otros actores sociales que nos están apoyando para que la comunidad alcance ese derecho y sea pues a través de la lengua de señas. Muy interesante, Joseph, lo que nos comentas. Bueno, la convención, las Naciones Unidas celebró en una asamblea general con muchos países y votó por el establecimiento de un día nacional de la celebración del Día Internacional de la Lengua de Señas. Eso es tremendamente importante. ¿Cómo fue el trabajo de incidencia que lograron hacer en Naciones Unidas para que se estudiara este tiempo? ¿Cuánto demoró más o menos hasta que el 2017 se logró establecer el Día Internacional de las Lenguas de Señas, lo que nos alegra muchísimo? Está la Semana de las Personas Sordas y el reconocimiento de la lengua de señas. Y eso, como tú dices, permite el acceso a la salud, a la educación, a muchos, muchos temas. Claro que sí. Es una muy buena pregunta. La Organización de las Naciones Unidas ha instituido diferentes conmemoraciones o diferentes celebraciones diarias, entonces días de diferentes actores sociales. Y eso es un proceso en el cual un país lleva esa propuesta a la Asamblea de la ONU. Y justamente pues entonces se lleva esa propuesta para que exista una votación a través pues de la asamblea que se pregunte si los demás países miembros de la ONU aceptan que se instituya ese día. Lo que nosotros tuvimos que hacer fue encontrar un país que nos apoyara llevando esa propuesta a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y pues encontramos un país que nos apoyó en este caso y que fue Antigua y Barbuda. Es un país muy pequeño en el Caribe y su presidente pues en ese momento era una persona con discapacidad motora. Cuando le llevamos esta propuesta, él dijo, claro, me parece muy bueno. Y justamente en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad está esto allí claramente instituido. Entonces, el presidente nos apoyó. Nosotros como WFD entonces nos apoyamos en ellos para poder llevar este mensaje a las Naciones Unidas. No sabíamos en qué momento se iba a poder hacer, pero pues se logró llevar esta propuesta a la Asamblea General de las Naciones Unidas, se llevó pues todo el documento que soportaba la propuesta de celebrar el Día de la Lengua de Señas Internacional, perdón, el Día de la Lengua de Señas a nivel internacional,
se llevó este documento pues en inglés para que ellos lo pudieran ver, para que lo pudieran debatir. Y digamos que fue un trámite bastante rápido el que se pudo lograr. Nosotros estuvimos pues muy a la expectativa. Se llevó el documento a la votación y en la votación pues avanzó, como les comento, de una manera muy rápida. Pienso que frente a, por ejemplo, el día del traductor, intérprete o otros días, pues algunos países dicen que sí, otros dicen que no, otros se abstienen de entregar su voto. Por ejemplo, algunos dijeron 20 que sí, otros dicen que no, pero si supera ese 20 y hay menos votación frente al no o a una abstención, pues se hace. O si hay un no, un 40 y un sí, un 20, pues no se hace. Nosotros, bueno, estábamos esperando a ver cuánto era el resultado de la votación para que se instituyera pues este Día Internacional de las Lenguas de Señas. Este país nos apoyó y pues bueno, dijimos, vamos a esperar si con solamente el apoyo de Antigua y Barbuda lograremos que se haga. Vimos que se presentó la moción y el número iba creciendo 30, 40, hasta que alcanzamos 100 países que dijeron sí a la proposición de instituir el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Y pues encontramos nosotros como comunidad sorda que fue un gran momento para nosotros, que todos estos países miembros de la lengua de señas dijeran que sí. Y es que esto no solamente para ese día, sino para promover el uso y el reconocimiento a las lenguas de señas en cada uno de esos países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Por eso es que nosotros estamos diciendo en este momento precisamente lengua de señas para todos, en reconocimiento a ese apoyo que hemos obtenido para la celebración de este día. Qué interesante y tremendo trabajo que se desarrolló, un logro grandioso para la comunidad sorda. Sabemos que no es solo un trabajo que se ha hecho ahora, sino una historia de lucha de muchos años, continua, hasta que ahora ya dio por resultado este tremendo logro del reconocimiento de un Día Internacional de la Lengua de Señas. Fue reconocido entonces en Naciones Unidas y eso significa que los estados, los gobiernos de los distintos países deben reconocer la lengua de señas. Hay gobiernos que tienen conciencia de esto, pero también hay problemas en cuanto a la responsabilidad para el financiamiento. Para que se garantice. A ver, voy a poner un ejemplo. En Chile, por ejemplo, hay un reconocimiento a la lengua de señas como medio de comunicación. Y eso no es así. ¿A qué te refieres con medio de comunicación? Pregunta por la seña. Claro, no dice Joseph, no es así. Acá, de cierta forma, hay un reconocimiento, pero cuando tú, Joseph, estuviste en Chile, recuerdas que nos preguntaste sobre esto. Bueno, hemos continuado la lucha y, bueno, un problema es ese, que es necesario reconocerla, ¿no es cierto? Ciertos gobiernos reconocen como lengua y otros reconocen como medio de comunicación. Entonces hay también una responsabilidad de los gobiernos, de las autoridades por financiar, por ejemplo, el acceso a la universidad. Entonces, si es que no hay reconocimiento, los estudiantes deben resolverlo solos. Cuando hay reconocimiento oficial, se asocia al financiamiento. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Las universidades se hacen cargo de, por ejemplo, financiar los intérpretes. Si en Chile solamente se reconoce como medio de comunicación, tenemos que buscar un cambio legislativo para que haya un compromiso y se garantice la accesibilidad en las distintas áreas. Y eso depende del gobierno hacerse cargo. ¿Podría explicarnos un poco de eso? ¿Se entiende mi pregunta? Claramente, claramente.
Cuando hablamos entonces acerca de este Día Internacional de la Lengua de Señas que la ONU ha promulgado, nosotros también seguimos trabajando a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en todo el mundo, porque es ese instrumento legal que nos permite a nosotros trabajar con los diferentes países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. En este caso, Chile ya ha firmado la Convención de las Naciones Unidas. Entonces, actualmente encontramos que hay 151 países que han firmado esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, justamente dentro de la convención hay un artículo que claramente dice o habla allí que las lenguas orales o señadas están en una condición de igualdad y que una persona sorda, sea del país que sea y sea una persona señante, pues no puede ser discriminada por razones de la lengua que habla. Esto quiere decir que no se le puede discriminar su acceso a la educación o a otros espacios sociales por la lengua que habla o que usa. En este sentido, es muy importante entender que es un derecho que las personas sordas puedan contar con los diferentes servicios que les permitan esa accesibilidad a los espacios a través de la lengua de señas. Pero pues muchas de estas entidades dicen, no, lo que pasa es que no hemos apropiado presupuesto, no tenemos ese dinero, no podemos hacer este tipo de ajuste. Y esta entonces afecta la accesibilidad para nosotros. Por ejemplo, nosotros podemos decir que yo compro mi casa y pues tengo los recursos para todo lo que tengo en casa. Pero entonces decir, bueno, voy a pedir un intérprete las 24 horas para que esté conmigo en todo momento. eh, y esto pues para los gobiernos requeriría de pronto contar con diferentes intérpretes a toda hora para todas las personas sordas. Esto no es a lo que se refiere. Se refiere es a que cuando se requieran estos espacios sociales en negocios, en universidades, se pueda contar entonces con los diferentes intérpretes o los servicios de interpretación para que permitan la accesibilidad para la persona sorda, no un intérprete 24 horas para una persona sorda. Ahora, también hay que entender todo lo que tiene que ver con los gobiernos y con las empresas o con los negocios. Obviamente, pues los gobiernos ya tienen un presupuesto en sus planes anuales. Entonces, estos presupuestos muchas veces no lo van a dar para lo que son financiar los ajustes que tienen que hacer los privados. Claramente los privados o las instituciones que no son del gobierno tienen que hacer estos ajustes por su cuenta, sacar las horas de interpretación que van a necesitar y que de esta manera puedan garantizar una accesibilidad para las personas sordas en esos espacios a través de la lengua de señas, y también que sea a través de la lengua de señas y que pues tú me hablas ahora también ahora de los medios de comunicación. Es muy importante ver lo que sucedía hace varios años con nuestros adultos sordos y con el reconocimiento que se tenía en ese momento de la lengua de señas. No se tenía ese reconocimiento y por lo tanto pues no existía esa accesibilidad, no existía esa independencia. Ahora nosotros pues hemos ido de a poco adquiriendo esa independencia y eso es claramente lo que se busca en los diferentes espacios sociales. No, aquí me podría quedar hasta 3 horas hablando de la lengua de señas. Alexis dice, bueno, claramente nosotros también podríamos estar acá, pero bueno, tenemos un programa. Estoy revisando las preguntas que te he hecho entonces, porque va sintetizando en lo que tú nos comentas. Dentro de la Federación Mundial de Sordos, ¿qué políticas se pueden utilizar o formas de incidir en los gobiernos de distintos países? Por ejemplo, en Chile, donde se sufre discriminación, en algunos espacios hay accesibilidad, en otros no, hay cierta cantidad de intérpretes, pero no lo suficiente. Ahora, por ejemplo, con la pandemia, la necesidad de brindar accesibilidad en
no solo con un intérprete, sino con los distintos espacios de salud en todas las regiones. Hasta ahora hay muchas cosas que se resuelven de manera voluntaria, pero ¿cómo se puede mediar para que sea algo, un compromiso asegurado y que no siga habiendo discriminación? ¿Cómo puede la Federación Mundial incidir en las políticas de los distintos gobiernos o qué recomendaciones podrías dar ahí? Bueno, eso es una buena muestra de las situaciones que están ocurriendo frente a la accesibilidad y lo que está sucediendo actualmente en todo el mundo con la pandemia del COVID-19, en la cual se está presentando que no es tan accesible en muchos espacios, que se tiene en el papel la ley y que muchas veces se dice aquí está, sí hay accesibilidad, pero realmente no se está garantizando. Y cuando se hace a través de voluntarios, pues se está mostrando realmente que aunque está en el papel, no hay una garantía real. Por eso los gobiernos tienen esa responsabilidad de proveer los servicios de interpretación. Y no solamente lo decimos nosotros, sino que lo dice la Organización de las Naciones Unidas. Allí está. Y también se puede hacer a través de servicios virtuales. Entonces es muy importante que se cuente con la formación del personal para esta clase de servicios, que se haga, que se forme a los intérpretes, que comprendan claramente, que puedan certificarse como tal, como intérpretes, que posterior a que estos intérpretes se formen en una universidad, puedan obtener su cartón o ya tengan su grado, pues puedan certificarse en los diferentes espacios sociales en los cuales se requiere de los servicios de interpretación. Nosotros como Federación Mundial de Sordos queremos que se apoyen estos procesos de certificación de los intérpretes, pero que estos procesos de certificación cuenten con el aval de la comunidad sorda, porque no es solamente certificar al intérprete o la intérprete y que después entonces trabaje con la comunidad. Debe ser un trabajo desde el principio mancomunado con la comunidad sorda, para que la comunidad pueda participar de esta formación, de lo que tiene que ver en los aspectos éticos, la privacidad del servicio, etcétera. Y que pues los intérpretes también puedan contar con esa profesionalización y a su vez pues también contar con un salario digno. De esta manera, al contar con una profesionalización y con un salario digno, pues la comunidad va a poder tener una mayor oferta del servicio de interpretación. El servicio de interpretación va a permitir mayor accesibilidad y esta mayor accesibilidad va a permitir también entonces que las personas sordas participen de más espacios. Actualmente, pues con el tema de la pandemia del COVID-19, nos estamos dando cuenta de que muchos países pues están contando con servicios de interpretación para la información que desde gobierno viene frente al COVID. Nosotros, como Federación Mundial de Sordos, hicimos una investigación y encontramos que en 120 países se estaba usando el servicio de interpretación en conferencias públicas, el servicio de interpretación en lengua de señas. Y estos 120 países pues cuentan con situaciones diferentes. Algunos lo contaban solamente por momentos, el resto del tiempo de la conferencia pues la persona no podía acceder a la información, pues o de pronto algunos intérpretes que no eran tan claros a este respecto, no estaban certificados o aprobados por la comunidad sorda, o que se prestara el servicio de interpretación, pero en un recuadro bastante pequeño. Entonces, esta situación, esta pandemia del COVID ha crecido rápidamente y entonces ha hecho a su vez también que se puedan tener estos servicios de interpretación. Por eso es que nosotros como WFD seguimos trabajando de la mano con WASLI para que se pueda hacer esta garantía de derechos a través de los intérpretes en los medios de comunicación, como se tiene en televisión, que ese recuadro sea del más del 25%, que sea casi un cuarto de esa pantalla más grande, un octavo de la pantalla, y que de esta manera pues la persona sorda
pueda acceder visualmente a esta información. Nosotros lo que hicimos entonces fue, hemos hecho ya varias cartas, varios comunicados para llevar a los países a que entiendan que se debe tener incluso hasta la mitad, que se pueda tener la mitad de una persona, la persona oyente que está dando la información y la otra mitad del intérprete. Y porque cuando se tiene de manera muy pequeña, pues es muy difícil acceder a la información por parte de la persona sorda. Hemos encontrado también entonces que las personas sordas, al estar en confinamiento, estar en sus hogares, pues están encontrando una nueva manera de comunicarse es a través de video, de las videoconferencias y se están haciendo muchos trabajos a este respecto. Nosotros con la WFD estamos tratando con el capítulo de jóvenes frente a qué claridades se deben dar a las universidades en cuanto a la accesibilidad para las personas sordas. Y pues, por ejemplo, ahora que se están haciendo muchas clases a través de sistemas de videoconferencia, se pueda contar con el intérprete en ese sistema de videoconferencia. Pero entonces, en muchas universidades se dice, no, se lo tenemos la otra semana, o la otra, y la persona sorda sigue sin la accesibilidad a estos espacios o a sus clases. Esta clase de situaciones, pues nosotros las estamos encontrando en diferentes lugares y es a las cuales nos estamos enfrentando y estamos trabajando directamente pues, con los actores involucrados para dar esa línea técnica frente a lo que se tiene que hacer. Estamos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, estamos trabajando con gobiernos en Europa, no sé cómo está la situación acá en Sudamérica, en Chile. No sé cómo está el pico entonces de contagios en este momento. Alex, Alexis dice, bueno, entonces ha venido bajando un poco, pero pues la curva ha estado variando bastante. Tuvimos un momento en el que la curva afectó muchísimo, veremos si ahora con el verano pues sigue bajando, dice Joseph. Pero efectivamente entonces esta clase de situaciones es la que nosotros estamos viendo en todo el mundo y queremos aprovechar que estas situaciones se están visibilizando más para pedir, para mostrar que se requiere mayor accesibilidad y que se tenga presente a las personas sordas. Nosotros como Federación Mundial de Sordos tenemos 100 países miembros, 125 asociaciones o federaciones miembros alrededor del mundo y estamos trabajando pues para poderles dar esa guía, esa línea para que podamos trabajar todos de la misma manera según las situaciones que se presenten en todo el mundo. Y es que esta accesibilidad que nosotros estamos encontrando, que ya se está dando en el COVID, pues no queremos que se pierda después de que la pandemia termine, que posteriormente a que la pandemia termine, en toda la información que venga de los gobiernos, en las comunicaciones públicas a través de medios de comunicación, se cuente con el servicio de interpretación. Que los gobiernos vean entonces que como ya se tuvo esta accesibilidad con intérpretes, pues ya lo vean como algo normal y continúe a través del tiempo, de ahora en adelante que sea así. Tú como presidente de la Federación Mundial han hecho investigaciones con otros expertos y hay un tema muy importante. En Sudamérica nos encontramos con una problemática. No sé si tú has visto fortalezas, debilidades, ¿qué grado de desarrollo ves en Sudamérica, en Latinoamérica, con respecto al avance en el ejercicio de los derechos, en el reconocimiento de la lengua de señas en general? ¿Cómo está la situación de Sudamérica? ¿Cómo lo ves? No, no está tan claro. A ver. Entonces, tú como presidente de la Federación Mundial, nos dices que hay 125 países miembros de la federación y de cierta forma observan cómo está la situación de los países. Entonces, en Latinoamérica, ¿ves que hay desarrollo? El grado de avance en cuanto al ejercicio de los derechos humanos, a la accesibilidad a la lengua de señas, lo que tú has un poco investigado, ¿cómo lo ves?
Ok, pues teniendo presente, por ejemplo, esa primera vez que estuve en el campamento allí en Chile en 1993 y todo lo que se logró en ese momento, en el cual nosotros estábamos desde el capítulo de jóvenes de la Federación Mundial de Sordos trabajando y comparándolo pues con lo que se ha tenido o lo que se tiene hasta este momento. Vemos que la comunidad sorda en América Latina está interconectada, se apoyan entre todos. Digamos que antes no contábamos con estos elementos tecnológicos que nos permitieran la comunicación entre países y que pues era muy complicado poder conocer las situaciones, poder visitar los países. Pues ahora encontramos una comunidad sorda mucho más fuerte y es por la interconexión que se está teniendo gracias a la Internet. Esto ha permitido entonces que las experiencias se puedan conocer en varios países, que haya un intercambio de conocimiento, que puedan conocer lo que se está haciendo en cada país y que de esta manera pues también nuevos líderes se formen, así como sucedió con nosotros en ese momento. Encontramos pues que las personas sordas están viajando más, están conociendo más, están aprendiendo más el uno del otro, los unos de los otros. Y también pues que en América Latina se manejan dos, tres idiomas, entonces pues esto ha permitido, orales, esto ha permitido entonces pues que la comunicación pues también pueda apoyarse más fácil y además pues por la lengua de señas que muchos manejan en América Latina. La situación que nosotros estamos viendo pues continúa. Estamos encontrando que hay diferentes situaciones en cada país y que la filosofía de las personas sordas pues es buscar esa igualdad para todos, que ya se ha logrado el tema de los reconocimientos, el reconocimiento de la lengua de señas para los niños. Hoy, de hecho, hoy es 22 de septiembre, ayer 21 de septiembre, nosotros como Federación Mundial de Sordos estuvimos trabajando en mostrar la experiencia de 6 personas, una de ellas, eh, esta persona pues tú la conoces y es una persona que pudo llevar a cabo sus estudios, que ha progresado mucho en su vida a través de esa accesibilidad que se le dio, que esa oportunidad del estudio para las personas sordas influyó mucho en su vida. También encontramos que el gobierno de Brasil en diferentes estamentos pues está garantizando esta educación y esto ha servido mucho. Ahora bien, entonces estamos encontrando también que muchas personas sordas están accediendo a la educación superior en las universidades y que se están abriendo más oportunidades para las personas sordas en estos espacios, lo cual pues ha permitido un mayor desarrollo de la comunidad sorda, una comunidad sorda mucho más fuerte. Nosotros pues como que nos imaginamos esa situación, no la vemos por completo como ya un paraíso logrado, sino que necesitamos seguir trabajando. Ya encontramos pues esas estrellas que tenemos en el firmamento, pero queremos seguir alcanzando más. Queremos que estos líderes puedan seguir formándose y que la comunidad sorda pues tenga más espacios. Perfecto, muy claro. A nivel mundial, en los distintos países, hay distintas formas de reconocer la lengua de señas. Hay alrededor de 50 países que han reconocido la lengua de señas, pero el cómo se reconoce, por ejemplo, en Holanda, ahora actualmente en Holanda, Holanda está en un proceso de reconocimiento de la lengua de señas. En Latinoamérica hay muchos países, perdón, no hay tantos países que hayan reconocido la lengua de señas y lo que nosotros queremos es que aumente ese reconocimiento en Latinoamérica, el reconocimiento oficial de las lenguas de señas. La Federación Mundial de Sordos puede apoyar en ese proceso
donde no hay ningún tipo de reconocimiento en los estados, la Federación Mundial de Sordos tiene la posibilidad de apoyar. Nosotros tenemos la posibilidad de contar con recursos para proyectos, desarrollar proyectos donde se presenten tecnologías, aportes desde las distintas asociaciones de sordos. De hecho, también como Federación Mundial de Sordos, nosotros contamos con diferentes personas sordas como advisors, como consejeros, y recientemente tenemos una nueva persona sorda de Sudamérica trabajando con nosotros. Una persona sorda que conoce mucho de la lengua de señas, que conoce mucho sobre el reconocimiento de la lengua de señas y pues recientemente se ha vinculado a nuestro equipo de trabajo desde la semana pasada. Ella es latinoamericana, trabaja ahora recientemente con nosotros, es de Perú, ella es peruana y su nombre es Susana Stiglitz. Susana, esta es su seña. Susana recientemente se ha vinculado a trabajar con nosotros en este trabajo de el reconocimiento a la lengua de señas en América Latina. Por eso, pues nos sentimos muy contentos de poder contar con personas como ellas al interior de la WFD. Sí, ojalá se puedan tener más referentes de Latinoamérica y de Chile, dice Alexis. Vamos a establecer entonces contacto más adelante con Susana. Bueno, y ahora quisiera preguntarte sobre el tema de educación. Dentro de la Federación Mundial de Sordos hay expertos que han analizado distintas temáticas y ustedes hicieron un estudio especial sobre el artículo 24 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo que habla de educación e inclusión. Sobre el tema de inclusión, acá en Chile, por ejemplo, vemos un poco la disyuntiva de que ha habido cierre de escuelas de sordos. Entonces, frente a esta inclusión con lengua de señas, por ejemplo, en la capital, en Santiago, hay escuelas de sordos, pero en regiones, en el resto de las regiones ya casi no existen escuelas de sordos. Se han ido cerrando, pero a la vez se reconoce un poco la inclusión. Entonces, ¿cómo ves tú este proceso? Bueno, este tema de la inclusión tiene múltiples variables y tiene múltiples perspectivas, ¿verdad? Porque hay diferentes conceptos sobre lo que puede ser inclusión para los gobiernos y para las personas oyentes. Entonces ellos pueden tener algún concepto, pueden pensar que de alguna manera es la inclusión, pero puede que ese concepto que se tenga para las personas oyentes no sea el mismo que tengan las personas sordas. La WFD pues ha estado trabajando de la mano con los diferentes países en las diferentes asociaciones en los diferentes países, como es el caso de Chile, y lo que se busca también es que la educación pues sea para las personas sordas directamente en lengua de señas, que exista esa claridad para el niño o la niña sorda en la educación en lengua de señas, no que se tenga de pronto con modelos híbridos entre la educación oral o la educación en lengua de señas o que sea oralista, sino que sea en lengua de señas, que estos profesionales que trabajan con los niños sordos pues sean proeficientes en el uso de la lengua de señas, en el caso de ustedes, pues la lengua de señas chilena, y que pues de esta manera se pueda garantizar la igualdad de nuestros niños sordos. Porque lo que encontramos es que muchas veces los gobiernos no comprenden este concepto de inclusión y se ve es desde una perspectiva del déficit o de la discapacidad. No todas las personas con discapacidad entienden la situación de las personas sordas. Se manejan conceptos diferentes. Por eso, nosotros como ciudadanos, o incluso yo como presidente mundial de la Federación Mundial de Sordos y también como parte de la junta directiva de AIDA, de la International Disability Alliance, nosotros como
Alianza Mundial por la Discapacidad también estamos trabajando a este respecto frente a la inclusión y preguntándole a los países miembros, pues, qué clase de proyectos se pueden hacer a ese respecto. Y pues varios han querido participar, varios están participando. Estamos buscando abrir esta clase de espacios que se reconozca lo que tiene que ver desde la WFD, también desde la Federación Mundial de Hipoacúsicos, de la Federación Mundial de Personas Ciegas, de personas sordociegas y diferentes asociaciones o federaciones de carácter mundial para que podamos sentarnos a encontrar realmente cuál es el norte frente a la inclusión, qué es lo que nosotros buscamos frente a la inclusión, cuál es esa meta y cuáles son esos diferentes conceptos, que podamos encontrar ese punto medio de lo que son los conceptos de inclusión desde las diferentes perspectivas. En eso estamos trabajando. No queremos que sea solamente para un grupo la inclusión o desde un solo concepto la inclusión, sino que sea para todos. Que el tema de la educación, por ejemplo, para las personas sordas no se vea desde una perspectiva de educación especial o que se vea desde el déficit auditivo, no, porque la persona sorda puede recibir la educación de la misma manera como lo podría recibir cualquier otra persona. La única diferencia aquí radica en el idioma, en la lengua, que es la lengua de señas. Por eso es tan importante que eso no se deje de lado. También encontramos que es muy importante que se haga este apoyo desde los otros actores sociales con discapacidad o no, y que no se deje de lado a los otros colectivos con discapacidad, porque no queremos que se vea solamente a las personas sordas, sino que sea en igualdad con otros colectivos de personas con discapacidad, que estos conceptos pues que se tienen se puedan aumentar, se pueda entender claramente, porque antes se entendía como que las personas con discapacidad tenían que estar alejados, tenían que estar en otros espacios, estaban segregados, las puertas estaban cerradas. Lo que queremos entonces es que se abran estas puertas para la igualdad en los diferentes espacios sociales. Y como te he mencionado, pues estamos trabajando con todos estos colectivos y con todas las asociaciones o federaciones de personas con discapacidad para que también se reconozca la formación de los niños sordos, que esta formación debe venir en lengua de señas y que esto va a permitir una inclusión mayor para las personas sordas. Que las personas sordas nos vamos a sentir realmente bien con lo que es la educación directamente en la lengua de señas. Por eso es que estamos trabajando con estos diferentes actores no solamente desde la WFD, sino con la International Disability Alliance, por la Alianza Internacional por la Discapacidad, para que se entienda esto. En los 6 continentes estamos trabajando. Acá en Latinoamérica estamos trabajando también con RIADIS, con la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y sus familias, para que ellos también nos sirvan apalancando esta filosofía de lo que es la verdadera inclusión. Recientemente también hicimos una publicación que fue hace un mes y en la cual participó no solamente la Asociación de Sordos de Chile, sino otras asociaciones en las cuales se estaba hablando acerca de la accesibilidad, de lo que es la accesibilidad real en todo el mundo para las personas sordas. Y que la accesibilidad, pues, para las personas sordas requiere del uso de la lengua de señas. Pero no solamente debe ser para las personas sordas o para una sola persona, sino que tiene que ser para todos y que se logre hacer esa incidencia frente a los gobiernos, que los gobiernos puedan adoptar estas políticas o estos consejos que nosotros estamos dando frente a lo que realmente es accesibilidad e inclusión. La Federación Mundial de Sordos pues sigue trabajando a este respecto, hemos logrado mucho, pero pues con base en lo que hemos logrado seguimos trabajando para que otros gobiernos lo puedan ver. Sí, esta información que tú comentas, Joseph, ya la tienen los demás gobiernos. Joseph dice sí, claramente. Alexis interpela. Entonces, ¿dónde se puede obtener para poder seguir haciendo esta incidencia? Joseph dice, efectivamente nosotros como WFD, pues tenemos estos documentos, esta documentación que ya se ha logrado
y la trabajamos mancomunadamente con las diferentes asociaciones. Las tenemos en lenguas orales escritas como inglés y otras lenguas. También la tenemos en señas internacionales, en el sistema de señas internacionales, para que esta información no solamente se quede con nosotros, sino que también llegue a otras asociaciones. También respecto al tema de educación, está la educación inclusiva y a veces se habla de educación de sordos por separado. En Chile, por ejemplo, se habla de educación inclusiva y se piensa que solamente con la contratación de un intérprete está solucionado. Pero bueno, o quizás un educador como modelo lingüístico, ¿eso es suficiente o se necesita más? Cuando hablamos de educación inclusiva, tenemos unos parámetros que se tienen que cumplir y que debe ser lengua de señas para las personas sordas. Y que en este caso pues se pueda hacer ese seguimiento con los gobiernos para que se cumpla que la educación para las personas sordas tiene que ser en lengua de señas y que tiene que ser de calidad, que los gobiernos puedan hacer este seguimiento a estos derechos y muchas veces no lo están haciendo. Y realmente esta inclusión no se está logrando como debe ser. Hay un concepto de accesibilidad, pero muchas veces no se logra. O de pronto es un niño o una niña sorda quien accede a la educación, una persona sorda con un servicio de interpretación. Y es quizás la única persona en ese entorno y realmente requiere de otros actores que le puedan propender en su educación, que no solamente esté esa persona con un intérprete en un salón de clase recibiendo la educación de esa persona, que sea entre el intérprete y la persona sorda. Eso no es realmente inclusión. Esa inclusión realmente envuelve un entorno en lengua de señas, que sea un entorno accesible para la persona sorda, que lo pueda tener de esta manera. El gran problema que nosotros encontramos es entonces que muchos de los gobiernos creen que como tú lo decías, este problema se soluciona simplemente con un intérprete, contando con un intérprete en este espacio. Y pues también hay que pensar en cuál debe ser la accesibilidad a la lengua escrita por parte de la persona sorda. Y que al no tener esta accesibilidad a la lengua escrita, pues muchas veces no hay una completa inclusión para la persona sorda en la educación. Se quiere que sea un entorno accesible en lengua de señas que a su vez propenda porque la persona sorda pueda desarrollar esa lengua escrita y que además de eso ese entorno lo encuentre en su familia, que su familia también sea señante, sus padres puedan conocer la lengua de sus propios hijos, que sepan la lengua de señas, porque muchas veces los niños sufren porque en su familia no pueden comunicarse a través de su idioma con sus padres. Los niños sordos están encontrando esta falta de accesibilidad desde sus propias casas. Entonces, lo que nosotros queremos en los diferentes países al hacer esta incidencia con los gobiernos es que desde el gobierno se promueva que las familias oyentes con hijos sordos pues puedan aprender la lengua de señas para comunicarse completamente y claramente con sus hijos. ¿Qué es lo que un niño quiere? ¿Qué es lo que una niña quiere? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus preguntas? Y que pueda dirigírselas directamente a su padre, a su madre, que de esta manera exista desde ese momento un entorno inclusivo en la familia, que el niño o la niña sorda se sientan tranquilos, se sientan incluidos allí, que esa es su idioma, que esa es su lengua, que su lengua viene desde la misma familia. Es lo que deseamos para todos los niños y niñas sordas. En nuestra asociación tenemos un área, un departamento que trabaja con jóvenes, con familias y haciendo mucho apoyo a las familias con chicos sordos. Y yo, bueno, me imagino, por ejemplo, si es que hablamos de educación inclusiva y situaciones de integración individual con intérpretes o con un modelo sordo, quizás en algunos casos se juntan 3 o 4 estudiantes sordos y en las escuelas, ¿no es cierto?, que están cerrando, y bueno, el Ministerio de Educación busca que todas las escuelas tengan proyectos de inclusión
pero se tiene que considerar que, ¿no es cierto?, no puede ser inclusión de una persona sorda individual, deben ser grupos de sordos. No basta con que el trabajo se lo lleve un intérprete, no es suficiente. Entonces, la responsabilidad. Es que esa es la situación que nosotros estamos encontrando, porque hay diferentes conceptos que se están dando frente a la inclusión. Y lo que nosotros mostramos es que, o que estamos viendo un ejemplo, es al tener la educación de personas sordas y personas oyentes en el aula al mismo tiempo. Entonces se están manejando dos idiomas. Otra forma en la que encontramos nosotros la educación es cuando se da el acceso a las personas sordas y también se tiene a la persona oyente, pero pues como que no se le da mucha atención a la persona sorda y se deja es que interactúen en estos espacios ambos grupos de personas. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cuántas personas sordas estarían allí? Si un grupo tan reducido, sería positivo que estuviera en la educación regular. Y también si los docentes que están dando esta educación, pues realmente son proficientes en la lengua de señas. Toda esta clase de diferencias es la que nosotros encontramos en los diferentes espacios. Algunos saben muy poca lengua de señas, eh, y pues al saber esa lengua de señas en ese nivel tan bajo, de pronto la educación no está llegando de la mejor manera para la persona sorda. Cuando el docente realmente es muy buen usuario de la lengua de señas, pues la educación va a llegar mucho más clara para la persona sorda, se va a desarrollar de una mejor manera, va a desarrollar su potencial, sus habilidades de una mejor manera porque está realmente entendiendo el mensaje que se le está dando. Entonces, de ahí es donde nosotros decimos, los docentes que trabajan con personas sordas deben ser docentes proficientes en el uso de la lengua de señas. Debemos pensar en que este tipo de educación se debe dar en una buena lengua de señas, no solamente como sucedería en situaciones con personas oyentes. ¿Qué pensaríamos si un docente oyente no sabe manejar muy bien la lengua oral de ese lugar donde se está dando la formación? Realmente muchos se moverían, se movilizarían y dirían, no, así no debe ser, tiene que ser proficiente en la lengua oral. ¿Por qué esto sí sucede con las comunidades sordas, donde los docentes no son proficientes en la lengua de señas? Muy claro eso que comentas. En Santiago tenemos escuelas con proyectos bilingües, pero bueno, tú sabes, nuestro país es largo y angosto, pero sí es esta realidad, como te decía, el cierre de las escuelas de sordos. Tenemos agrupaciones de educadores que son modelos lingüísticos, pero queremos avanzar hacia una mejor educación. Sí, estamos casi en el tiempo, ¿no es cierto? Ya llevamos casi una hora de conversación. Queremos respetar también tus tiempos, Joseph. Si es que aceptas unos 15 minutos más para que veamos ciertas preguntas. Katy, si puedes compartir preguntas que hayan hecho las personas. Es muy importante. Tratemos de hacer ciertas preguntas ahí directas que tengan que ver con el tema que acabamos de hablar. Estamos esperando que Katy nos muestre algunas preguntas o comentarios. Yo no lo puedo ver desde acá, dice Alexis. En el 80% de los establecimientos PIE con niños y niñas sordos no hay intérprete ni coeducadores, menos aún compañeros sordos. Ya. Alexis lee la pregunta y la hace en lengua de señas internacional. Acá llamamos coeducador sordo a la persona sorda que es modelo lingüístico, que está con... Y bueno, la pregunta se refiere a eso, al 80% que está en esa situación.
Chile es un país largo, angosto, en que han ido cerrando las escuelas, como comentabas antes. Y en este aspecto, pues es muy importante que pese a lo largo de angosto que sea el país, pues se pueda contar con una educación realmente para las personas sordas, que cuenten con pares sordos, que cuenten con entornos accesibles en la lengua de señas. No sé realmente cuál es la situación que sucede en las otras ciudades aparte de la capital, pero es muy importante que las personas sordas puedan ir de a poco logrando ese cambio en el sistema educativo, que se muestre al gobierno esa situación que tú estás comentando, que se están cerrando escuelas y que con el cierre de las escuelas viene la vulneración de los derechos de las personas sordas. Entonces, que se muestre esta pequeña situación donde realmente son solo unos pocos los que tienen este buen acceso a la educación, pero que en realidad la gran mayoría no lo tiene. Hay que llevarle esta información al gobierno y mostrar que se están vulnerando los derechos de la persona sorda, de los niños sordos, y que pues no es bueno que se vuelva al pasado frente a esta clase de situaciones. Es muy importante, es urgente que se le muestre al gobierno esta situación para que se pueda lograr un cambio, que se pueda hacer una asignación presupuestal para lo que tiene que ver con las escuelas para los niños sordos y que nuestros niños sordos no crezcan en ambientes isolados, donde estén solos. Bueno, y nuestro problema muchas veces también es sobre la información que le llega a las familias. Cuando los padres, madres tienen un hijo sordo, a veces buscan escuelas donde llevarlo y las escuelas presentan que tienen intérprete, tienen educadores preparados y la familia queda contenta con eso. Entonces, también es un problema cómo trabajar con las familias, quizás las asociaciones de sordos a nivel regional, hacer incidencia política y con los gobiernos y también trabajar con la familia. Correcto, así es, porque es que no es solamente el trabajo de la persona sorda o del intérprete, y que recaiga toda la educación en estos dos actores y que esta persona se vea obligada a aprender de esta manera. No es lo correcto lo que se busca. Cuando se habla de inclusión, se busca entonces que los niños sordos se sientan tranquilos, que crezcan en un entorno accesible en lengua de señas, que tengan pares sordos. Justamente la Alianza Internacional por la Discapacidad AIDA ha dado una carta de posición acerca de este aspecto, donde se muestra realmente cuál es la accesibilidad que se debe tener o la inclusión que se tiene que ver desde los gobiernos para los niños. Ojalá que podamos contar con ese documento para podérselo mostrar prontamente a nuestro gobierno. A nivel de primera infancia, la lengua de señas a través de los servicios de salud. Bueno, estamos hablando solamente de niños. Ok, bueno, a este respecto es importante entender los niños, cuál es el proceso que lleva un niño sordo desde su nacimiento. Entonces, es muy importante que los padres o que las familias puedan tener esta información sobre quién es un niño sordo y que no se vea solamente desde el déficit auditivo, sino desde la diversidad y entender que esta información no solamente deben tenerla los padres, sino que venga desde gobierno, para que los gobiernos promuevan que las familias con hijos sordos puedan aprender la lengua de señas, encuentren la diversidad y que el sistema de salud pues también haga parte de toda esta garantía de derechos para las familias y para los bebés o niños sordos. Porque muchas veces las familias no cuentan con esta información, es muy difícil el camino que tienen que recorrer, entonces necesitamos allanarles ese recorrido, ese camino
que esté pavimentado para que puedan caminar hacia adelante y saber cuáles son las metas que se buscan y que no sea simplemente una senda oscura llena de golpes en la que van aprendiendo con el tiempo, sino que ya como se tiene esta información se pueda dar desde gobierno, desde los servicios de salud y que muchos puedan trabajar en armonía frente a cómo es la garantía de derechos para nuestros niños sordos también. Gracias por ponerlo en inglés. Ahí nos pregunta Vania cuáles son los pasos para conseguir la aprobación del reconocimiento de la lengua de señas chilena en la Constitución. Bueno, la gran pregunta que se debe hacer aquí es ¿por qué se quiere tener que la lengua de señas esté en la Constitución y no simplemente con una ley? Bueno, como decíamos antes, pues tenemos claramente que existe una normativa para las personas con discapacidad y se reconoce pues la comunicación, los sistemas de comunicación de las personas con discapacidad, pero queremos que eso cambie porque el problema que estamos encontrando en Chile es un problema político. El 25 de octubre, pues habrá unas elecciones donde se votará si sí o si no un referendo a la Constitución. Este referendo que cambia la Constitución. Entonces allí es donde muchas personas han visto ese punto de quiebre y decir, bueno, vamos a movilizar y vamos a pedir entonces que también ahora que va a haber ese referendo, pues en el cual se cambie la Constitución, aprovechar que se pueda votar a este respecto con lo que tiene que ver con la lengua de señas. Cuando si se logra esa asamblea constituyente, entonces lograr también de una vez que haya ese reconocimiento allí en la Constitución. Claro, ustedes tienen un momento clave en la historia y es por eso que ya entiendo por qué lo quieren aprovechar allí y hablan de la Constitución. El problema que nosotros encontramos o que se está viendo, que tú me comentas de Chile, pues se quiere subsanar a través de tener esta ley, ¿verdad? Sí, lo que nosotros Claro, porque la ley actual que contiene la lengua de señas en el Congreso, la ley 20.422, la ley de discapacidad, se buscó hacer una modificación y no ha avanzado nada esa modificación que está pendiente. La comunidad sorda chilena busca el reconocimiento, ¿no es cierto?, con un mayor estatus de la lengua de señas y al ponerla en un carácter ya constitucional tendría ese grado de reconocimiento, entiendo. Y está muy bien ese proceso. Y hay que buscar que los parlamentarios también vincularse con ellos, buscar los apoyos para generar esas modificaciones. Porque si es que se reconocen otras lenguas, debería reconocerse también la lengua de señas en Chile, como parte de la diversidad lingüística que existe en Chile. O no están incorporadas otras lenguas. Si es que el gobierno lo reconoce, tiene que reconocer, ¿no es cierto?, esta diversidad dentro de Chile. Muchas gracias. La última pregunta que vamos a mostrar es de Juan Luis Marín y dice, soy director del Colegio de Sordos en Santiago. Ya, esta es la seña de Juan Luis, es también el primer director sordo de una escuela bilingüe acá en la capital. En el fondo este año, desde ahora, es director de un colegio de sordos. Entonces pregunta cómo podemos defender el no cerrar las escuelas de sordos. Que sea necesario incluir en una escuela regular por región que tenga accesibilidad. sí, claramente, y es importante mencionar sobre el concepto de inclusión. Y ese concepto de inclusión, pues
obviamente habla de que esa inclusión cuenta con unos parámetros sociales y que esos parámetros sociales para la persona sorda, pues habla de esos entornos accesibles en la lengua de señas, a través de la lengua de señas. Y que la educación, pues no es solamente para un o una niña sorda, debe estar con sus pares sordos, debe contar con otros niños o niñas sordas que lo acompañen o la acompañen en ese proceso educativo y que la educación debe estar en igualdad de condiciones a las de cualquier otra persona. No debe ser una educación de menos calidad. Encontramos realmente lo que sucedía con la educación para personas hace muchos años, para las personas sordas, pero queremos que esta educación avance, que si realmente se está buscando un entorno inclusivo, pues sea en lengua de señas, que sea la lengua de los niños sordos, que sea una educación de calidad, que cuente con este seguimiento, esta veeduría de parte del gobierno y que también pues se apoye desde los diferentes colectivos de personas con discapacidad, que se comprenda en los colectivos de personas con discapacidad realmente cuál es lo que es o qué es lo que realmente implica la inclusión para una persona sorda en el sector educativo. Entonces, es muy importante esta situación, entenderla, no solamente en otros contextos sociales, sino entender qué es realmente educación inclusiva. Perdón. Bien, ya vamos para la hora y cuarto, nos quedan unos 4 o 5 minutos. Quiero darte las gracias, Joseph, por este tiempo que hemos tenido. Me parece muy positivo. Hemos aprendido mucho todos los que participamos acá y quienes nos están viendo. Sabemos que es momento de entrar a la acción, de que pongamos manos a la obra y trabajemos por la accesibilidad no solamente en el sector educativo, sino también en otros sectores sociales como también lo es el de la salud. Hay algo muy importante a lo cual nosotros nos queremos referir y es al tema de la promoción de los servicios de interpretación. Eh, ¿Cuál debería ir primero? ¿La promoción de los servicios de interpretación o la garantía de derechos y la accesibilidad de la lengua de señas para las personas sordas? ¿Cuál crees en que debemos enfocarnos primero? Y me gustaría que participaras pues también más adelante hablando sobre esta misma situación. Joseph dice, sí, realmente nosotros como WFD y como Wasley venimos trabajando de manera mancomunada frente a estas dos situaciones. Vemos que son situaciones que muchas veces pues van de la mano. Wasley sigue promoviendo el hecho de que se haga este seguimiento al tema de la interpretación, a la garantía de derechos a través de la interpretación y también de contar con los intérpretes. Es muy importante poder contar con intérpretes profesionales que ya cuenten con su título de intérprete, que también puedan hacer posgrados a este respecto en el tema de la interpretación y que se desarrolle la profesión de la interpretación, que se cuente con intérpretes reconocidos. Esto es un tema que es muy claro, que es muy importante en Chile, en América Latina, en todo el mundo. Y pues con Wasley hemos estado hablando acerca de cómo llevar a otro nivel, mejorar la capacitación y la formación de intérpretes. Entonces, estaría muy gustoso de poder estar con ustedes en ese espacio más adelante. Por último, Joseph, quisiera pedirte si puedes dar un mensaje a la comunidad sorda, niños, niñas, jóvenes, adultos, un mensaje a nuestra comunidad sorda. Bueno, este es un mensaje a los niños, niñas, jóvenes, adultos sordos, a todas las personas sordas en general. Aprovechemos este momento. Qué buen momento en el que tenemos esta semana de poder visibilizar nuestros derechos, de poder ver también la educación de las personas sordas, lo cual va a redundar en muchos beneficios para nosotros como comunidad, que se nos abran nuevas puertas, que tengamos acceso a nuevas oportunidades sociales, que logremos nuevos objetivos, que podamos estar incluidos en nuevos espacios, que podamos desarrollar nuestras habilidades, que podamos acceder a la educación. Eso es lo que nosotros queremos desde los niños, jóvenes, adultos sordos. Nosotros como comunidad sorda buscamos también que
apreciar ese trabajo que nuestros adultos sordos han hecho y que se garantice el derecho para todos. Por eso ese mensaje va no solamente para niños, jóvenes, para los adultos, para todos, que todos podamos seguir avanzando, que podamos seguir trabajando entre todos y que podamos seguir fortaleciendo nuestra comunidad. Esto es una responsabilidad de todos y que podamos seguir avanzando en la garantía de nuestros derechos. Muchísimas gracias, Joseph, por haber aceptado esta invitación y conversar con nosotros. Agradezco a Fernando la interpretación de lengua de señas internacional a español, también a los intérpretes de lengua de señas chilena, Alejandro, Gabriela y Karen, los 3 intérpretes que nos acompañaron, y también las personas sordas que estuvieron, Katy, que estuvo manejando este programa para la transmisión. Un saludo afectuoso a todos, a quienes estuvieron conectados mirando. Y muchísimas gracias, Joseph. Un abrazo grande. También, dice Joseph, cuenten con el apoyo de la Federación Mundial y todo nuestro cariño para la Asociación de Sordos de Chile y la comunidad sorda acá. Un saludo y saludos eso para todos.